En el año 1998, entre los estudiantes de la Escuela de Música Tradicional, que pertenece a la Asociación Cultural y Etnográfica Llacín, del pueblo de Porrúa, en Llanes, nacía la banda de gaites Llacín, con la dirección de Víctor Carvajal y Nuria Tarodo, que en estos años fue medrando tanto en el seu número de componentes que se convirtió en una de las bandas más grandes de Asturias. La banda Gaites Llacín nace en el concello Llanes, concretamente en el entorno de lo que es la Asociación Cultural Llacín de Porrúa. Todos los rapaces que la forman desde el principio son del concello Llanes y nació en el año 98 dentro de la propia escuela de la Asociación Llacín que comenté, que esta nació en el 95. Desde el principio pues tuvo unas líneas marcadas claras, objetivos, más que un objetivo concreto hay una línea clara por donde hay que ir tirando para adelante, y puede decirse que destaca de ella los viajes que ya llevamos fechos por ahí, pues bien a Bretaña, que en muchas ocasiones estamos por festivales bien el Festival de Loguián, de Quemper, de Concarnó, y bueno, además hay otros viajes que destacan, como pudo ser el Festival de San Patricio en Dublín, donde tuvimos considerados por un jurado, que así lo tuvo a buen saber, como la mejor banda del festival. El tema Sineces está estructurado en tres partes, una A, una B, y metemos también un esquema que es el de Andró, que lo tenemos aquí marcado. Empezamos por la parte A, son 8 compases que hacemos con bis 2 veces. Fijaos, hay esquemas de fusas y toda la línea de acentuaciones con mordentes y mucho cuidado con las matizaciones. Vamos a mirar. La velocidad sería pam, pam, ta, 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 ta. 1, 2. Bueno, a ver,
que ya estamos grabando. A ver, venga. ¿Preparados todos? Vamos a ir viendo el tema Sireces. Bombo. 1, 2. En todos estos años de andadura, Yacín también fue completando un repertorio amplio que axunta temas tradicionales asturianos con algunas composiciones recientes, así como canciones propias, que en ocasiones fusionen con cantares típicos de los países de la llamada cultura del arco atlántico. De esta manera, con todo este material, la formación decidió grabar un disco en sin duda muy importante para la música asturiana, que bajo el título de Xideces y con la producción cuidada de Lisardo Prieto, presenta temas tan reconocibles como la joguera llanisca y la danza de Biodo, o versiones muy singulares como la sacada de la película O Brother de los hermanos Coen. Este verano pasado, del 2008, sacamos a la luz el segundo trabajo discográfico, que nómase Xideces, y pretende ser un paso más de lo que fue el primer disco que sacamos, Tornallás, donde pretendíamos hacer una fusión con la música folk y con otra línea de instrumentos que no fuesen los propios de banda gaites. Aquí afincamos más ese concepto tratando de dar más sonido banda, na mesma vegada que buscamos más sonido de folk. Precisamente partiendo de esto, de lo que lle el trabajo de Xideces de este disco, pensamos que esa idea que estaba bien para llevar al directo, y ya desde lo que fue este verano acabamos teniendo un doble concepto con la banda. Por un lado estaba el concepto propio de lo que es siempre una banda gaites, y por otro lado llegamos a subir al escenario, a auditorios, como ya hicimos en el Festival de Guecho, en el Festival de Quemper y en Llanes al Cubo, pues con una vestimenta que no lleve la tradicional o la que estamos acostumbrados a ver de lo que lleva una banda gaites, con una vestimenta negra, diferente, y con una serie de músicos que ya forman parte con nosotros de una misma banda, que es la banda Gaites Yacín, pero en un escenario con un concepto nuevo, un concepto más folk.